pero hay que tener una naturaleza muy inimaginativa para interesarse por las personas solo cuando están en el pedestal. Un pedestal puede ser una cosa muy irreal. Una picota es una realidad terrorífica. Debieron haber sabido también interpretar mejor el dolor. He dicho que tras el dolor hay siempre dolor. Más sensato sería decir que tras el dolor hay siempre un alma. Fragmento de De Profundis de Oscar Wilde. Es un libro que me gusta mucho y este fragmento sirve para introducir esta figura simbólica del pedestal, siendo un espacio simbólico donde ponemos a cosas o a personas a las que queremos dar un sentido de superioridad, útil en los museos, útil en el arte, pero problemático cuando se trata de nuestra relación con otros. Y es que el pedestal es algo que resalta, pero que a su vez también niega la naturaleza de las cosas. La reemplaza con una expectativa irreal, que cuando no es correspondida acaba afectando nuestras vidas. Hoy les traigo el problema del pedestal, una reflexión respecto a cuando ponemos a unos por encima de otros, al desequilibrio que genera poner cosas sobre un pedestal. Yo soy Straglet y este es el tercer capítulo de Un Tanuki hablando de cosas psicológicas. Venga la intro. Hace un par de semanas o un mes, incluso 2 meses puede ser, estoy un poquitillo perdido en el tiempo, se hizo viral la noticia de que China iba a comenzar a exigir títulos profesionales a aquellos influencers que trataran temas delicados que pudieran ser, por ejemplo, salud, derecho, ciencia, principalmente pensando en el problema de la desinformación y en cómo muchas personas han utilizado las redes sociales para difundir información o conocimiento que podría ser cuestionable y en algunos casos derechamente dañino. La medida fue bastante aplaudida en redes sociales y rápidamente salieron varias voces a decir que, bueno, ojalá distintos gobiernos implementaran medidas así, porque ciertamente el tema de la difusión de noticias falsas, de información falsa, de desinformación, se ha vuelto un problema ya presente en la vida diaria. Y aunque la idea pudiese parecer bastante razonable, hoy me toca venir aquí a plantear una mirada más crítica, cosa que se va a ir haciendo costumbre a lo largo de los videos, pero bueno, en el fondo a decir que puede que en este caso el remedio sea peor que la enfermedad. Y es que si bien nos parece lógico el que solamente personas autorizadas puedan emitir opiniones respecto a temas delicados, finalmente lo que hace esta medida es acudir a la clásica y extendida falacia de autoridad. ¿Y qué es eso? Pues es el razonamiento que nos indica que cierta afirmación o cierto hecho es verdadero netamente porque ha sido dicho o emitido por una persona o institución que ha sido validada o que ha sido investida de autoridad para poder emitir dicha información. Y esto representa un error de razonamiento porque las cosas no pueden ser ciertas en función de su emisor, en función de quien los diga, sino que la veracidad, la verificabilidad de una cosa va a estar marcada por su propia naturaleza. Digamos, algo es cierto porque, digamos, hay evidencia que lo sustenta, no porque alguien concretamente haya dicho que es cierto. Puede darse el caso en que algo sea cierto, fundado en evidencia, y que además una persona autorizada, digamos, sea por medios formales o informales, entregue esta información, pero no es este último punto el que le da su carácter de veraz a dicha cosa. Y claro, ahora se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el título del video, que es el problema del pedestal? ¿Y qué relación tiene con esta figura simbólica que quiero introducir? Y es que la autoridad va a ser probablemente
el pedestal más común que vamos a encontrar en nuestra vida diaria. Va a ser ese algo que muchas veces va a dividir entre las personas que saben y las que no saben, entre las que pueden hacer algo y no pueden hacer algo, las que pueden opinar y no pueden opinar. Y así, en un montón de situaciones de nuestra vida, la autoridad va a estar siendo ese pedestal en el que subimos o personas se suben a él para marcar diferencias de el resto. Y esto va a traer varias consecuencias en nuestras vidas. A veces van a ser consecuencias deseadas y otras indeseadas. Y sí, a pesar de ser una falacia, de ser un error de razonamiento, está muy extendida en nuestra vida, tanto social como cultural, porque existen varios contextos en los que resulta útil, entre comillas. Y es que muchas veces la utilizamos como un atajo, como una forma de imponer una idea, de fijar una idea sin la necesidad de debatirla. Y resulta súper atractiva para nosotros como seres humanos porque nuestra tendencia cognitiva natural va a ser a consumir la menor cantidad de recursos posibles. Entonces, si podemos aceptar una idea gracias a que ha pasado por un validador externo y nosotros no necesitamos cuestionarla y podemos digerirla directamente, esto va a resultar útil, atractivo y bueno, por eso también se extiende a lo largo de nuestra vida y muchas veces desde la crianza más básica. Porque díganme si no les resulta familiar esto de tienes que hacer caso porque soy tu papá o tu mamá, o tienes que hacerle caso porque es tu mayor, tienes que hacerle caso porque es tu profesor, tienes que hacerle caso porque es tu jefe, tienes que hacerle caso porque es la autoridad respectiva dentro del área en el que se esté tratando. Resulta súper útil desde la perspectiva del control y muchas veces en sistemas que tienen estructuras más bien jerárquicas, control es lo que se busca. Se busca que quien esté en la zona inferior de la jerarquía no cuestione a las posiciones superiores. Pero esto trae diversas consecuencias negativas. En primer lugar, dentro del propio sistema, da lugar a abusos, digamos que quienes estén en las posiciones altas de las jerarquías acaben abusando de este poder que otorga la autoridad sobre quienes están por debajo de ellos, y dentro de nuestra funcionalidad social, de nuestra funcionalidad cognitiva, acaba haciendo que funcionemos de tal forma que nos atrofiamos en nuestra capacidad de cuestionar cosas. Y ahí es donde viene el mayor de los problemas, porque la falacia de autoridad, más allá de ser un error de razonamiento, lo que acaba haciendo a nivel social y cultural es negar dos características inherentes de toda información, de todo conocimiento. Por una parte, la falibilidad de quien lo emite, digamos, siempre va a haber una persona detrás de quien está entregando la información, y por otra parte, la complejidad inherente al conocimiento, a toda disciplina. Y esto creo que puedo ilustrarlo con la propia historia que está yendo detrás de estos videos de este canal, y es que cuando estaba ideando, digamos, el cómo iba a ser todo esto, me detuve varias horas, y de verdad fueron varias horas a pensar si era prudente o no el mencionar que soy psicólogo al momento de hacer estos videos, de crear el canal. Y eso es porque el hecho de mencionarlo, de decir que, bueno, que tengo un título que ha sido validado por una universidad, inviste de por sí el contenido de una cierta autoridad. En el fondo, aunque yo no lo quiera, podría estar subiéndome a un pedestal simplemente por el hecho de decir que tengo esa validación, digamos, externa. Y esto puede acabar representando un problema porque soy muy consciente de que yo como ser humano hago cosas y digo cosas que no necesariamente van a ser acordes a, digamos, esa posición. Y es que, a ver, yo soy el primero que es consciente
que en mi vida diaria digo mucha pendejada, que hago muchos chistes que a veces no llegan a entenderse como chistes y dependen mucho del contexto y de las personas con las que me relaciono. Y claro, si es que alguna de esas cosas traspasase al contenido y fuesen vistas como emitidas por un profesional, inevitablemente caeríamos en esa disonancia. O sea, también, por ejemplo, con temas de gustos personales. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los animes de comedia romántica. Y claro, por ejemplo, si yo digo que me gusta el anime de las quintillizas, puede haber alguna persona que diga, oh, a un psicólogo le gusta el anime de las quintillizas, por tanto, no sé, recomienda las relaciones poliamorosas, etcétera. Y no, no. Digamos, hay, digamos, diferenciaciones entre la persona y el profesional, y eso es algo que muchas veces el pedestal de la autoridad invisibiliza, en el fondo haciendo que toda cosa que salga de la boca de una persona que se inviste con determinada autoridad tenga que ser tomada como hecha bajo esa autoridad, como, digamos, es cierto porque una persona que tiene estas características lo ha dicho. Y eso, pues, es problemático. Y es problemático nuevamente porque invisibiliza las características humanas que hay detrás de esa persona que está recibiendo esa validación de autoridad. Por ejemplo, también, probablemente si le preguntáramos a cualquier recién egresado de alguna carrera, cualquiera de ellas sea, teóricamente el título universitario ya lo tiene, pero si le preguntamos si se siente preparado, si tiene un conocimiento absoluto respecto de su materia, probablemente la gran mayoría nos va a decir que no. De hecho, es algo que se siente mucho cuando uno está a punto de salir de la universidad. El sentirse no preparado es un sentimiento muy común y diría que bastante realista. O sea, uno no tiene la experiencia ni el conocimiento completo para dar respuestas certeras y siempre correctas ante determinadas circunstancias. Entonces, en ese sentido, detrás de esa autoridad entregada por un título, también hay una certeza de que alguna vez nos vamos a equivocar con lo que decimos. Alguna vez vamos a entregar una respuesta inexacta o que quizás no satisfaga este ideal de, vale, es una persona con autoridad, por tanto va a dar la respuesta correcta. Y es a eso a lo que me refería cuando decía que la falacia de autoridad en el fondo acaba negando la falibilidad. Y esto también es bueno tenerlo claro para un montón de ámbitos de la vida. El ser humano se va a equivocar, no es una posibilidad, es una certeza. Nos vamos a equivocar. Por tanto, cuando aplicamos, digamos, a rajatabla la falacia de autoridad de esta persona lo ha dicho con cierta autoridad, por tanto es cierto, nos estamos exponiendo a la probabilidad bastante cierta de que alguna vez se vaya a equivocar. Y también nos vamos a estar exponiendo a negar la complejidad del conocimiento. Por ejemplo, si fuéramos al video de la semana pasada donde estuvimos tratando el tema de si existen las personas malas, iniciamos con la pregunta de si existe el mal. Y la respuesta era un poco ambigua, dado que la respuesta a la pregunta dependía del paradigma desde el cual se respondiera. Y esto es una característica que cada vez se vuelve más frecuente dentro de los distintos campos y disciplinas. O sea, una pregunta puede tener más de una respuesta, entre comillas, correcta, dependiendo del paradigma desde el cual esté siendo mirada. Por ejemplo, en el caso de la psicología, hay varias decenas de escuelas de psicología que, indican ciertas perspectivas respecto a ciertos constructos, interpretan la patología de una forma, tienen distintas formas de abordar distintas problemáticas, y perfectamente un psicólogo podría dar una respuesta ante un problema y otro psicólogo que adhiera a otra escuela, que adhiera a otro pensamiento, a otro paradigma, podría dar una respuesta totalmente opuesta, sin necesariamente uno estar en lo correcto y el otro equivocado, sino netamente estando marcado por esta complejidad del conocimiento.
que una pregunta no tiene una única respuesta, sino que va a variar tanto por contexto, por paradigma y así distintas variables que, bueno, a eso se refiere la complejidad, a que hay muchas variables influyendo en algo. Y bueno, al final la falacia de autoridad también nos niega ese reconocimiento de que la respuesta que nos da una determinada autoridad también se está haciendo desde un paradigma específico. Por lo mismo, podrían haber dos autoridades que den observaciones distintas respecto a un mismo fenómeno. Y claro, ¿qué hacemos en ese caso? Quedamos como en ese vacío de, si nos han dicho que si es autoridad tiene razón, si dos autoridades dicen cosas distintas, ¿a quién le hacemos caso? Y aquí es donde viene la primera reflexión importante de este video, que tiene que ver con que el problema del pedestal, la principal consecuencia que tiene a largo plazo, es que no nos enseña a vivir sin él. Vale decir, cuando utilizamos esta jerarquización entre nosotros, cuando ponemos a unos por encima de otros al momento de emitir y validar opiniones, lo que acaba resultando es que dependemos de ese pedestal para reconocer la verdad. Y por eso resulta bastante lógico el que si nos intentamos imaginar un mundo donde no nos guiamos por la autoridad que dice que cierta cosa es cierta para validarla, entonces ¿qué hacemos para reconocer la verdad? ¿Qué hacemos para decir esto es cierto o esto no? Y aquí un pequeño spoiler del capítulo de la próxima semana. Voy a estar intentando dar una cierta resolución a esto con, bueno, una reflexión de cómo nos relacionamos con la información, sobre todo en esta época moderna donde estamos siendo constantemente bombardeados por flujos de información, a veces contradictoria, y cómo esto al final acaba impactando en el aprendizaje. Pero bueno, volviendo a este tema del problema del pedestal, y también consecuencia de lo que acabo de decir, es que esta asimetría que insertamos en nuestras relaciones con los demás y en particular con el conocimiento, acaba limitando una capacidad muy importante que es la capacidad de desafío, la capacidad de ir en contra, la capacidad de disentir ante determinadas cosas, circunstancias. Para que el conocimiento avance, para que nosotros como personas crezcamos y aprendamos, el ser desafiados es necesario. De hecho, y hay una teoría que es súper interesante que tiene que ver con la seguridad psicológica, que bueno, es una teoría que se aplica principalmente en organizaciones y en el aprendizaje dentro de organizaciones. Lo que se revisa son las características que debe tener ese entorno o esa organización para que las personas se encuentren en un estado óptimo para aprender y a su vez dar frutos dentro de esa organización. Y el nivel más alto de esta seguridad psicológica es la seguridad de desafío. Vale decir, el poder estar en un entorno donde uno se sienta respetado, donde se sienta con la confianza de poder disentir ante la opinión de un superior jerárquico, sin miedo a represalias o sin miedo a ser ridiculizado al momento de expresarnos. Y esto es muy valioso dentro de nuestro crecimiento y aprendizaje, y que es algo que al final el problema del pedestal impide. Vale decir, donde hay falacia de autoridad, no hay seguridad de desafío. Y bueno, ahora que lo digo en voz alta, tiene mucho más sentido el que una cultura como la China acabe proponiendo medidas que limiten la capacidad de desafío, así como guiño guiño, pero bueno, ahí a la creencia de cada uno. Pero a pesar de haber dicho esto, de esta crítica a la falacia de autoridad, tampoco puedo negar la existencia de un problema detrás de la desinformación o la tendencia a compartir información de origen dudoso en redes sociales por parte de influencers, entre comillas.
Y esto también acaba ligado al problema del pedestal y tiene que ver con a qué personas le damos autoridad. Porque claro, al menos la alternativa china de exigir un título universitario requería de la validación institucional, de que todo un sistema de educación validara el que una determinada persona tenía el conocimiento para, en el fondo, poder compartirlo en redes. Y claro, la contraposición a ello es que cualquier persona en una red social con una cantidad determinada de seguidores o de influencia dentro de su entorno podría dar una opinión a la cual se le podría asignar validez. Y aquí es donde entra el problema de la responsabilidad. Cuando una persona está sobre el pedestal, ese pedestal implica una responsabilidad. Pero lo que no podemos asegurar es que esa persona tenga la capacidad de ser responsable con ese poder que adjudica el pedestal. Por eso acaba siendo súper frecuente el ver noticias del tono de tal actor ha hecho tal comentario que despertó opiniones en redes sociales, o tal cantante hizo tal cosa, o tal futbolista hizo tal cosa. Y cuando uno mira los comentarios, suelen estar llenos de crítica, de decir cómo pueden hacer tal cosa, qué clase de ejemplo están dando. Y claro, ahí la pregunta que nos tocaría hacer es, ¿realmente teníamos que esperar otra cosa? O sea, al momento de manifestar nuestra admiración por determinadas figuras, ¿nos paramos a pensar si esa persona tiene la capacidad de ser responsable con esta admiración recibida? Porque probablemente la realidad es que no, que esa persona no estuviese preparada ni fuese su intención ser un ejemplo moral para la gente. El destacar en un determinado campo no significa que eso les convierta en autoridades en todo ámbito de cosas. Y aquí es donde entra el segundo gran problema del pedestal, y es que muchas veces esta posición jerarquizada, esta posición desigual, se asigna a personas que ni lo quieren ni lo merecen, o algunas que sí lo quieren, sí disfrutan de él, pero que realmente no tienen ninguna base, ningún sustento para que nosotros digamos, vale, esta persona va a hacer un buen uso de esta responsabilidad que se le otorga al considerarle superior. Y por tanto, si no podemos esperar responsabilidad desde esta persona que está sobre el pedestal, lo que nos queda es nosotros, como personas, digamos, debajo de, el ser responsables, tanto con nosotros mismos como con nuestro entorno. El problema de la desinformación no se va a resolver mediante la censura, probablemente, mediante el que un organismo mayor determine quién puede decir que sí o pueda decir que no, sino que va a estar mucho más marcado con lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, el que seamos capaces de preguntarnos por qué considero valiosa la opinión, por ejemplo, de un influencer cuyo gran mérito es tener una cantidad X de seguidores en Instagram, por ejemplo. O ¿por qué me tiene que importar la opinión respecto a temas de salud de un actor o una actriz? ¿O por qué me tienen que importar las opiniones religiosas de un escritor? Son muchas preguntas que uno tendría que hacerse con más frecuencia, y que al final acaba siendo soluciones mucho más realistas y responsables, nuevamente, ante este problema de la emisión de opiniones. Tenemos que aprender a ser auditores en ambos sentidos de la palabra, no solamente en el sentido de audiencia de quien escucha o es testigo de algo, sino también quienes auditan, quienes llevan un control, quienes verifican que aquello que están observando coincide con cosas lógicas, coincide con la realidad. Mantener espacios seguros y responsables
es una tarea colectiva, algo que no se va a resolver mágicamente, sino que todos tenemos que actuar para que así sea. Y bueno, ya con eso voy cerrando esta primera parte que iba referida al pedestal en el sentido de la autoridad y doy el paso a otra forma en que se manifiesta el problema del pedestal y que tiene que ver con nuestras relaciones humanas, con el cómo nos relacionamos con otros y también mucho más enfocado a donde iba la introducción de este video. Y es que el ponernos por encima de otros o poner a otros por encima de nosotros, lo que acaba haciendo es deshumanizando. Así como en la falacia de autoridad el pedestal niega la falibilidad humana de quien está en el pedestal, en nuestras relaciones, cuando una persona se siente por encima de otra o siente que otra está por encima de uno, lo que acaba haciendo es negar la conexión empática que puede existir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Para que exista una conexión emocional, para que exista una conexión afectiva incluso, es un requisito indispensable la horizontalidad, la percepción del otro como un igual. Y así las conexiones más profundas, como por ejemplo el amor, y aquí ya me pongo un poco más filosófico espiritual, solo pueden darse cuando las personas se encuentran en una condición de igualdad. Cuando hay desigualdad, cuando uno está por encima del otro, quizás puede haber admiración, puede haber respeto, a veces incluso puede haber miedo que acabe confundiéndose, puede haber apego, pero no amor. Y asimismo, hay muchas otras emociones y sentimientos que se encuentran limitados a que el otro se encuentre, digamos, en el mismo nivel jerárquico que uno. Por eso es que el pedestal puede acabar mutilando significativamente nuestra capacidad de relacionarnos con otros. Dígame, por ejemplo, ¿les suena familiar o han escuchado de alguna persona o incluso haberlo sentido esta sensación de sentirse insuficiente para una persona o ante una situación o contexto? Muy probablemente va a estar marcado porque a esa persona ante la cual nos sentimos insuficientes o ante ese contexto para el que nos sentimos insuficientes, inconscientemente lo hemos puesto sobre un pedestal. Y aquí mi hipótesis y aporte dentro de este video: es muy posible que muchos de nuestros problemas de relación con otras personas, de nuestra interacción social limitada o de nuestro poder de influir sobre nuestro entorno, esté marcado por subir a personas sobre el pedestal o subirnos nosotros mismos sobre ese pedestal. ¿Cuánta de nuestra incapacidad para conectar con la experiencia de otros, de sentirnos insatisfechos con nuestra relación con otros o con la persona en sí misma, de sentirnos aburridos o de sentir que alguien no es interesante, podría estar marcado por este problema del pedestal? Ya en el video de la semana pasada introducíamos esta pregunta de si existen las personas malas, señalando que a veces utilizamos la palabra de decir que alguien es malo simplemente porque no piensa como a nosotros nos gustaría o no actúa como a nosotros nos gustaría, y al final esta acción de decir esta persona es mala, esencialmente lo que está haciendo es que nosotros nos estamos subiendo en el pedestal de la superioridad moral. Vale decir, el creer que nuestros valores o nuestras creencias son superiores a las de otros, lo que acaba haciendo es limitando nuestra capacidad de conectar y ponernos en el lugar de ese otro. Y esto lo que acaba generando es un entorno polarizado. Por ejemplo, actualmente Chile, mi país, se encuentra pasando por un proceso de elecciones, y algo que se ve muy frecuentemente en redes sociales es ver que un bando tacha de ignorantes, tacha de malos, tacha de
ponga el adjetivo que usted quiera al otro. Y esto, esencialmente lo que es personas que se están subiendo a un pedestal para insultar a las que perciben que están debajo de él, sea tanto desde la superioridad moral como de la superioridad intelectual y la superioridad barras espaciadoras, inserte aquí el concepto que usted guste. Y por eso acaba siendo muy común que personas comenten que no son capaces de entender o que incluso no creen el cómo otra persona cree una cosa diferente. Es como, ¿cómo eres capaz de creer eso? ¿Cómo eres capaz de estar de acuerdo con eso? Y bueno, la respuesta ante eso probablemente va a estar marcada con un no lo entiendes porque ahora mismo estás subido sobre un pedestal. Y mientras sigas encima de ese pedestal, nunca vamos a poder comunicarnos, nunca vamos a poder tener una conversación en la que ambos aprendamos, nunca vamos a avanzar. Y aquí una frase que quiero que se quede bien grabada y que probablemente vamos a aplicar un montón de veces en los siguientes capítulos y en el resto de nuestras vidas, y es que todo lo que no humaniza, deshumaniza. Si no vivimos en el esfuerzo constante de humanizar nuestras relaciones, de humanizar nuestras interacciones, de ver a los otros como iguales, de empatizar, al final lo que vamos a acabar obteniendo son relaciones y entornos deshumanizados y deshumanizantes. Porque, y es triste decirlo, pero es más fácil vivir deshumanizado. Requiere menos recursos cognitivos el tratar a los demás como si no fueran humanos. Por eso la falacia de autoridad permea tan fácilmente en nuestro funcionamiento, porque no nos obliga a pensar, no nos obliga a mirar al otro como un igual, no nos obliga a mirar al otro como alguien que se puede equivocar igual que nosotros. Por eso quiero cerrar este video con una invitación a reflexionar respecto a nuestras propias vidas, a pensar si es que habrá quizás alguna persona que nos aburra, que nos caiga mal, con la que no logramos conectar, o habrá alguna situación ante la que nos sintamos insuficientes o al contrario, sintamos que somos más de lo que esa situación merece, y realmente pensar si es que todo esto está marcado porque nos hemos subido a un pedestal, o porque hemos subido a personas o a situaciones a un pedestal y hemos roto con esta horizontalidad que requiere la relación humana, que requiere la humanización. Y así también este Tanuki se despide pidiéndote que lo veas como un igual, porque a pesar de que a veces eso pueda hacer las cosas más difíciles, también al final acaba haciendo que la vida sea mucho más bonita. Que ninguno esté por encima de otro es algo que está muy bien.